Buenos días, mi nombre es Hernán Darío Pineda Gómez, soy docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Facultad de Arquitectura, Escuela de Planeación Urbano Regional y soy docente del Grupo de Investigación Dinámica Urbanos Regionales que actualmente coordino. El día de hoy presentaré la ponencia que tiene por título Ordenar el territorio entre los desórdenes espaciales por la intervención estatal y la territorial campesina. Este elemento marca un punto de partida y es que generalmente cuando pensamos la idea de ordenar el territorio siempre se nos viene a la mente un imaginario de un actor, el Estado, y los diferentes dispositivos institucionales para intervenirlo, ordenarlo, regularlo. Para el caso colombiano es el Plan de Ordenamiento Territorial y para la zona rural pues vamos a encontrar una serie de dispositivos en diferentes escalas que han pretendido o pretenden regular, ordenar y ocupar el territorio rural. Por el contrario, encontramos que en la práctica campesina también encontramos formas de uso, zonificación, organización, muy desde la idea de vida cotidiana, de formas de uso y ocupación, que también regulan, ocupan, zonifican y estructuran una manera particular de ordenar el territorio. Por eso esta investigación, esta ponencia sería un proyecto de investigación que tuvo como centro la pregunta de cómo la práctica campesina en su cotidianidad condensa formas de ordenar el territorio. Este proyecto se deriva de un proyecto de investigación que tiene por título Campesinado, Territorio y Ordenamiento Territorial, Apuestas y Desafíos, registrado en el Sistema de Investigación Hermes de la Universidad Nacional con código 64818. Y esta ponencia precisamente entonces aborda esa relación entre el campesinado, el territorio y el ordenamiento territorial a partir de un ejercicio que denominamos de investigación-acción muy vinculado a los ritmos de la vida y la práctica campesina con la Asociación Campesina de Antioquia. Tenemos tres elementos centrales en los cuales ordena o guía precisamente el centro de la ponencia. Uno, la perspectiva de territorio funcional normativo, es decir, cómo se interviene, desde dónde, bajo qué lógica, cuál es ese precepto del ordenamiento territorial que desde la perspectiva para la zona rural y lo campesino, pues produce también unos desórdenes espaciales. Segundo, una mirada al territorio y la territorial campesina como elementos claves para discutir su ordenamiento. Y ya el tercer elemento de trabajo es cómo ese diálogo en curso entre las prácticas campesinas y sus propuestas de organización del territorio, que van desde el uso cotidiano, desde las formas de uso y ocupación, desde el cultivo de lo que hay para hacer en la finca, pero también de la vida comunitaria, la intervención de las infraestructuras colectivas, van generando unas formas de planeación e intervención a partir de propuestas de gobierno propio que condensan precisamente formas de organización e intervención del territorio. Cuando pensamos esa perspectiva del territorio funcional normativo, encontramos como punto de partida que al menos para el caso colombiano, el campesinado no ha sido reconocido ni de su territorialidad ni como sujeto apto para la transformación del campo. Si bien recientemente y fruto de los debates que dan en la ONU con el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección y en el caso colombiano una modificación de la Constitución Nacional hace aproximadamente 2 años que reconoce el campesinado como sujeto de derechos, todavía la territorialidad campesina sigue siendo un elemento que está pendiente, darle contenido, darle sentido político en lo que implica y sobre todo cómo está sentido político de la territorialidad se vincula a los procesos de planeación y ordenamiento del territorio. Encontramos en este ejercicio de punto de partida para el caso colombiano que la tierra, su organización, así como la funcionalidad que se ha impuesto para ella, continúan siendo un elemento de confrontación política, aún después de los acuerdos de La Habana y los intentos de una nueva reforma rural integral en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Este elemento nos permite también afirmar que cuando hacemos una revisión a cómo se ha concebido lo rural, el tipo de orden que se planea para entender lo rural, la ruralidad y desde allí las formas de uso y ocupación mineras, agroindustriales, extractivismo hidroeléctrico, encontramos que la mayoría de políticas han estado orientadas a dinamizar una idea de rentabilidad y atractividad económica bajo una idea de multiocupación o pluriactividad. Esto es importante manifestarlo porque determina una forma en cual desde la política se estimula un uso, pero también se deteriora o se desestimula otros usos como el uso campesino. Ese fenómeno, digamos que se configura algo que hemos denominado como un fenómeno envolvente de los territorios, que no se restringe a las divisiones político-administrativas existentes. Además, encontramos que las formas de intervención desplegadas para la ruralidad asumen la rural como un espacio vacío que puede ser adaptable a nuevos usos o tensiones. Y esto es importante porque cuando se ve desde la perspectiva de ocupación, sea desde las figuras de protección ambiental,
rural, que conciben una idea de territorio sin campesinado, o sea, de las políticas productivas en términos del extractivismo hidroeléctrico, pareciera que el campesinado no es armónico con estas nuevas figuras o usos económicos y por el contrario, o tiene que ser un actor pasivo que recibe estas intervenciones o tiene que ser expulsado del territorio. Esto nos permite hacer unas preguntas claves para pensar y reflexionar esa práctica campesina de ordenamiento del territorio y los desórdenes espaciales que se producen por la intervención estatal. El primer punto, digamos, que nos surge en esta discusión es cómo, para qué se ordena. Y aquí encontramos unas tensiones en el ordenamiento territorial como un instrumento para aumentar la competitividad en un contexto de superposición de escalas, donde está el gobierno nacional, las corporaciones autónomas regionales, los municipios en el contexto colombiano, pero también como un elemento en términos de vida cotidiana, apuestas rurales, entender esas zonificaciones propias que las comunidades campesinas y étnicas han producido históricamente. Con eso encontramos que las políticas para la ruralidad, incluyendo en el campo de ordenamiento territorial, han privilegiado intervenciones que modifican las formas como los pobladores rurales han desplegado sus proyectos de vida y que en muchas ocasiones han conllevado la expulsión. De allí la necesidad de entender la práctica campesina como una forma de ordenamiento territorial y que se configure como un determinante en los procesos formales e institucionales de regulación y ocupación del suelo. ¿Qué otro elemento encontramos aquí? Encontramos precisamente en estas presiones sobre nuevos usos, cada vez que sea una intervención, llámese un puerto, llámese una zona de extracción minera, llámese un embalse para una central hidroeléctrica, llámese grandes intervenciones en distritos de riego para fomentar o estimular la agroindustria, este espacio automáticamente que condensa la intervención, pues produce una presión sobre los espacios adyacentes, los cuales empiezan a ser propensos a ser intervenidos o empiezan a ser espacios atractivos a la espera que le asignen funciones. Esto para la rural es muy importante porque, insisto, entendemos en diferentes formas de ocupación, uso, regulación del suelo rural y desde esa perspectiva se van concentrando formas envolventes sobre el territorio que terminan adaptando esos usos de la vida campesina a usos económicos que se producen en diferentes escalas. Por el contrario, vimos cuando entendemos la perspectiva del ordenamiento territorial desde la vida cotidiana campesina, emergen un elemento particular que queremos poner al centro y es entender la vida campesina como una forma particular de producción del espacio. Y eso tiene que ver con una triple condición que queremos identificar y queremos poner para la discusión, y es que el predio campesino es a la vez unidad del habitar, unidad de producción y espacio público. Y además es un espacio donde se incorpora, donde se desarrolla la mayor parte de la vida. Y esto permite tener en cuenta una configuración a partir de unos vínculos, unas formas de apropiación, identidad, afecto, donde se desarrollan una multiplicidad de formas de usarlo, ocuparlo, de vivirlo, desde una perspectiva en la mayoría de los casos de continuidad espacial. Eso también nos permite poner en discusión esa forma de apropiación del territorio campesino, es unas relaciones con las materiales biofísicas, con las infraestructuras, con los espacios cotidianos vitales para el desarrollo de esta vida campesina y además nos permiten poner de manifiesto un tipo de economía campesina, su relación con el proceso de conservación, así como unas formas de organización. Estos elementos que ponemos al centro precisamente nos permiten anclar 4 elementos claves para el fortalecimiento y entender esa forma particular de producción del espacio. Es un espacio usado y habitado cotidianamente de una perspectiva de contiguidad espacial que tiene esta triple condición de función que hablamos ahorita. Se desarrolla una perspectiva de relacionamiento con las materiales biofísicas que implican desde allí también una relación con el tipo de economía, lo que se produce, cómo se produce, el destino de lo que se produce en la finca, pero también este ejercicio que está muy vinculado a la forma de ser campesina y son las formas de organización social, las formas de intervención territorial que pasan por la vereda y se van a concentrar en esa infraestructuras de carácter colectivo que en conjunto posibilitan la producción y la reproducción de la vida cotidiana. Y esto marca precisamente lo que nosotros configuramos como una forma particular de producción del espacio. Y esta forma particular de producción del espacio va a incluir formas específicas de habitarlo, usarlo, ocuparlo, regirlo y administrarlo, como veremos a continuación. Cuando pensamos precisamente siguiendo esta discusión sobre el territorio y la territorialidad campesina, identificamos 4 grandes dimensiones o focos de análisis en los cuales nos permiten precisamente entender
que la vida y la práctica campesina de ordenar el territorio tiene como un elemento central y es que se produce desde un espacio de vida tejido de forma relacional. Eso es una característica importante. No es el agua por un lado, no es el bosque por el otro lado, no es la carretera por otro lado, no es la infraestructura colectiva, llámese el puente, llámese la vía, llámese el escenario deportivo, la tienda comunitaria, la junta de acción comunal, sino son elementos que van estructurando de manera cotidiana el quehacer de la vida campesina y por eso hay una perspectiva de relacional. ¿Qué entendemos en este ejercicio? Entendemos 4 dimensiones en las cuales el campesinado usa, organiza, ocupa el territorio. El primer elemento que ya lo hemos planteado es que es un territorio efectivamente apropiado, habitado. Apropiado o efectivamente habitado y usado. Esto que nos permite entender, la mayor parte de la vida campesina se realiza en este proceso, en la parcela, en la finca, que tiene la característica de ser espacio físico, espacio del habitar, espacio de la producción, espacio también material y simbólico, lo que extraño cuando no estoy en la finca, espacio también que se configura en un primer eslabón del espacio público. Segundo, hay una relación precisamente a partir de esos vínculos con las materialidades, con el río, las montañas, con el territorio como recurso de vida, de poder extraer de allí elementos cotidianos para la subsistencia que van desde la madera, para las mismas herramientas materiales o la misma vivienda, la arena, la piedra, como también los alimentos que se producen en la vida campesina. Tercer elemento es que efectivamente el campesinado planea el territorio. Ese es un elemento pocas veces observado, pocas veces que se le haya hecho realmente énfasis en entender esta dimensión de la planeación. Cómo arranca una planeación desde la finca que va precisamente hasta la vereda, incluso ocupa figuras mucho más allá de la vereda de carácter supramunicipal en muchos casos, como los territorios campesinos agroalimentarios o las zonas de reserva campesina. Finalmente, en este ejercicio también el campesinado desarrolla formas de administración particular de su territorio. Y esto implica entender que el territorio es ante todo un escenario que es efectivamente administrado e intervenido desde la cotidianidad campesina. Estos elementos nos permiten precisamente poner de manifiesto esas prácticas cotidianas. Un elemento importante que empieza en la finca y que tenemos identificado en las relaciones de formas de uso y ocupación es lo que hemos denominado el cultivo. El cultivo va a ser muy importante para entender esta espacialidad de la vida campesina porque a partir de allí se estructura una dimensión espacial. ¿Dónde va qué? ¿Dónde van las infraestructuras? ¿Dónde va el cultivo? En relación con el agua, en relación con la carretera, en relación precisamente con lo que estoy produciendo. Y eso establece precisamente un vínculo específico y una distribución espacial alrededor del territorio campesino. Este ejercicio nos permite también en este proceso de planeación y a partir de la experiencia de la ACA que identifica unos elementos de planificación del territorio a partir de lo que denominan el plan de finca con cerca de 5 indicadores y 15 subindicadores, nos permiten pensar en la idea de propósito. Esa organización espacial de la finca, dónde va el cultivo, dónde va la infraestructura, cómo viene el agua, de dónde se alimentan los cultivos, representa una intencionalidad de uso que marca precisamente una apuesta futura multiescalar que se construye desde la cotidianidad campesina. Un tercer elemento que queremos marcar y es que la vida campesina tiene un elemento específico en términos de la producción, insisto, la distribución del cultivo, las herramientas que se usan, el primer nivel que tiene que ver con el abastecimiento, cómo se produce, las técnicas que se producen en la producción, cómo se articula esto, como vemos en la foto, una experiencia de la acción campesina en los mercados campesinos, pero también cómo la idea de producción está vinculada a una idea de conservación, esa relación con el bosque, con el agua, que mantengan siempre un equilibrio y que no hay una sobreexplotación del predio. De allí que la producción campesina, la economía campesina configura como una forma también de cuidar el medio ambiente. Finalmente encontramos las formas de organización y administración del territorio. Estas van a ser importantes porque parten de los lazos de parentesco y vecindad que hay en la vereda, que construyen a partir de las relaciones que las familias campesinas han estructurado. Van en un segundo nivel con las formas de organización territorial del CONVITE, impulsados por la Junta de Acción Comunal, por la Junta Administradora de Acueductos Rurales y que van a procesos como el TECAN o figuras de proceso de gobierno propio. También se media por la presencia de organizaciones propias del campesinado y diferentes formas de relación con el Estado.
Para finalizar, queremos plantear precisamente que esa dinámica de organización del campesinado implica una ordenación y que implica conocer la práctica cotidiana que determina una forma de uso, una forma de ocupación, una forma de regir el territorio, que en su conjunto determinamos que es una manera particular de organizar el territorio, de ordenarlo, intervenir, una forma del ordenamiento territorial.